Bienvenidos a la clase de Desarrollo Local de la Universidad José Cecilio del Valle. En esta ocasión vamos a hablar el tema número 3 del primer parcial sobre los métodos de diagnóstico participativo. Vamos a ver este video sobre el desarrollo sostenible de las ciudades. Las ciudades de Latinoamérica enfrentan un desafío enorme verdaderamente. Nos encontramos con ciudades con una región que tiene urbanizado el 80% de su población vive en áreas urbanas y tiene serios problemas de pobreza. Una de cada 4 personas es pobre y el 32% de la población vive en viviendas informales. Las ciudades de Latinoamérica han crecido de manera descontrolada. Hace 100 años que no se hace urbanismo en Latinoamérica. Vemos crecimientos con muy poca densidad y muchísima fragmentación, donde conviven barrios cerrados con áreas de extrema pobreza. Estas ciudades secundarias de cada uno de los países están creciendo demográficamente más que las grandes ciudades, las grandes urbes de sus países. Son también motores de crecimiento económico. Hemos identificado 140 ciudades que representan aproximadamente el 30% de la economía regional. Tienen menos recursos económicos y tienen menos capacidad técnica. Les es mucho más difícil implementar por sí mismas proyectos. Por lo tanto, dependen mucho más de transferencias del gobierno nacional o de fondos que puedan tomar prestados. Hoy por hoy, en la gran mayoría de las ciudades de la región, el 50% del agua que se explota no llega a las canillas de la gente. Esa agua se pierde en el camino, son pérdidas. Son pocas las ciudades que hoy tienen micromedidores y que miden exactamente cuándo es el consumo de la casa. Generalmente el consumo está relacionado con algún otro parámetro que no tiene nada que ver con el consumo real. En estas situaciones, ¿cuál es el incentivo para una persona para ahorrar el recurso y para conservarlo? Entre el 2 y el 12% en la región solamente es reciclado. Menos del 15% de las aguas residuales de la región son tratadas. Muchas de estas aguas residuales son volcadas a ríos urbanos que contaminan la ciudad y que pasan por el corazón de la ciudad. Ninguna ciudad está preparada verdaderamente para la adaptación al cambio climático y para los problemas que esta trae. Hemos creado una sociedad que en torno al auto, que tiene el auto como foco, y esto es lo que deberíamos de alguna manera cambiar. El transporte y el uso del suelo tienen una relación simbiótica. Es imposible pensar en un sistema de transporte viable que no tenga que no esté enclavado en un ambiente de alta densidad y viceversa. Bueno, ya vimos cómo está la situación prácticamente en toda Latinoamérica. Tenemos esta situación. Por eso, la clase pasada estuvimos hablando sobre la importancia de hacer primero un diagnóstico de la situación actual. Ya vimos un panorama general de todo Centroamérica, de toda Latinoamérica prácticamente, cómo está la situación. Hacer un diagnóstico de la situación actual para después hacer unas propuestas de desarrollo. Estuvimos hablando sobre la planificación estratégica. Por eso hoy vamos a hablar sobre los diagnósticos, los métodos participativos de diagnóstico. ¿Qué es esto? ¿Qué son los métodos participativos de diagnóstico? Para poder tener un buen diagnóstico, lo primero que hay que hacer en cada municipio, en cada localidad, es recopilar información. Ojo, hay que tener mucho cuidado con la información que se recopile, la fuente, de dónde usted la va a conseguir, qué fiabilidad tiene, qué antigüedad tiene esta información, porque hay información que tiene demasiado tiempo. Esta etapa de recopilar información es prácticamente una etapa primordial, fundamental en un plan estratégico. ¿Por qué? Porque de la cantidad y calidad de información que nosotros recabemos, va a ser la propuesta que nosotros hagamos. Si no tenemos la información adecuada, si no tenemos la cantidad y la calidad de información que se necesita para poder tener un diagnóstico real de la situación del municipio, al momento de hacer la propuesta, posiblemente la propuesta no llene las expectativas para el desarrollo de ese municipio.
¿Por qué? Porque la información nos permite conocer y describir a cabalidad la situación de los recursos locales del municipio. ¿Cómo está el municipio? ¿Qué está pasando? ¿O cómo está la situación actual de la localidad, del municipio o del país? También la información nos permite una buena identificación, un buen análisis y sobre todo poder priorizar cuáles son los problemas principales que está pasando o que está ocurriendo en este momento en el municipio. ¿Cuáles son los problemas, los procesos locales en los cuales nosotros debemos posteriormente pensar en algunas alternativas de solución? También la recopilación de la información nos posibilita un proceso de toma de decisiones. Dependiendo de la cantidad y la calidad de información que nosotros obtengamos, vamos a tomar decisiones al momento de definir alternativas de solución y así podemos reducir el margen de error en la planificación. O sea, al momento de planificar, vamos a hacerlo bien. Vamos a tener un margen de error bajo. No vamos a cometer muchos errores porque tenemos la información adecuada. Hemos recopilado la información adecuada. ¿Qué información se necesita? Por ejemplo, si ustedes trabajan en un plan estratégico de desarrollo, al momento de elaborar el diagnóstico, podrían elaborar un cuadro de la siguiente manera. Primero, una casilla donde se dice qué información es la que se requiere, qué información vamos a buscar. Luego, cómo la queremos encontrar, el nivel de desagregación de la información, dónde vamos a encontrar la información, la fuente, en qué forma la queremos encontrar, en físico, en digital, en internet, etcétera. Importantísimo, si usted forma parte de un equipo multidisciplinario que están trabajando el plan estratégico, deben definir quién, qué persona de ese equipo de trabajo va a buscar la información y para cuándo la debe de tener. Esto es importante porque así en el equipo de trabajo crea ese compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo en buscar la información. Aquí vemos un ejemplo sencillo, por ejemplo, información que se requiere. Necesitamos buscar el tema de población, cómo lo queremos encontrar, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos niños y cuántos adultos mayores. Queremos buscar esa información. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la alcaldía, en el Instituto Nacional de Estadísticas, o INE, o a través de páginas de la corporación municipal, páginas del gobierno, el gobierno central, el gobierno local, en internet. ¿En qué forma lo queremos encontrar? Puede ser en físico, a través de documentos, o puede ser de manera digital. Esto es una forma de coordinar la búsqueda de la información. Otra manera, ¿cuáles son las fuentes primarias de información? ¿Qué son fuentes primarias de información? Las fuentes primarias de información son acontecimientos que ustedes pueden ver, que ustedes pueden observar. Por ejemplo, ustedes tienen que ir al municipio. No podemos hacer un plan estratégico de un municipio sin visitar el municipio. Por supuesto, hay que ir al municipio varias veces, reunirse con la corporación municipal, reunirse con la población. Entonces, las fuentes primarias son las que ustedes van a encontrar cuando van y visitan el municipio. Observaciones a través de fotografías que ustedes van a tomar, criterios de la población, criterios de la corporación municipal, opiniones, experiencias que ustedes van a recolectar a través de determinadas técnicas. Una de ellas, la observación. Como arquitectos, como arquitectas, deben ser muy observadores. Desde el momento en que usted entra al municipio, observa todo. A través de encuestas, pueden hacer encuestas a la población, a través de entrevistas, pláticas con la gente que está en el parque central, con el dueño de la pulpería, con el dueño del mercadito, con la empresa privada, con las juntas de agua, con los patronatos, hacer entrevistas o cuestionarios. Estas son fuentes primarias de información.
Aquí vemos una imagen en la que están haciéndole una entrevista a una familia, entonces ahí recolectamos datos muy importantes a través de las encuestas y las entrevistas con la población. Tenemos también las fuentes secundarias de información. ¿Cuáles son esas fuentes secundarias? Son datos que ya tenemos en publicaciones que hemos encontrado en artículos, en periódicos, en internet, en informes, en libros, en revistas, tesis, monografías, etcétera, que ya antes se habían elaborado. Planes estratégicos anteriores, de años anteriores, que también nos pueden ayudar con alguna información, aunque esa información la debemos de actualizar. Porque si el plan estratégico es de años atrás, hay mucha información que hay que actualizar. Libros, revistas, etcétera. Esas son las fuentes secundarias de información. Para poder hablar de diagnóstico de un municipio, de cómo está su situación, debemos de hablar un poco, ver la conceptualización de desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Bueno, el Servicio Holandés de Cooperación para el Desarrollo hizo un análisis ambiental estratégico en el año 1997 y ellos definen el desarrollo sostenible de esta manera. Me voy a permitir leerlo al ser una definición. Manejo y protección del sistema ecológico de tal manera y a tal punto que las funciones ambientales o capacidad de suministrar bienes y servicios se mantengan con el tiempo a unos niveles que permitan evitar y reducir el riesgo de catástrofes y que ofrezcan a las generaciones futuras la oportunidad de gozar de igual manera de la utilización de las funciones ambientales. Eso es desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad que tiene nuestro planeta de suministrarnos bienes y servicios, sepamos administrarlas de una manera muy inteligente, que la podamos usar nosotros y las generaciones venideras. O sea, en pocas palabras, no destruyamos el medio ambiente, porque lo necesitamos y hacemos uso de él. Eso es un desarrollo sostenible, saber utilizar de una manera inteligente nuestro sistema ambiental. ¿Cuáles son las dimensiones del desarrollo sostenible? Hay varias dimensiones. Tenemos una dimensión ecológica, donde debe de haber, por supuesto, estabilidad y diversidad de especies, etcétera, flora, fauna, la parte acuífera, etcétera. Entonces, esa es una de las dimensiones del desarrollo sostenible. Otra dimensión es la dimensión económica, por supuesto, la productividad, la eficiencia en la productividad, las opciones del mercado. Por supuesto, si no hay dinero, el desarrollo pues no va a ser adecuado, entonces la dimensión económica es muy importante también. Y tenemos una dimensión social e institucional. ¿Qué quiere decir esto? La parte social, la comunidad, las instituciones, las empresas, los gobiernos locales, las fuerzas vivas, patronatos, etcétera. Toda la parte social y la parte institucional. Debe de haber autonomía en las instituciones, igualdad social, por supuesto, salud, educación, seguridad, todo lo que una sociedad demanda. Ese es otra dimensión del desarrollo sostenible. Entonces, si tenemos dimensión ecológica y dimensión económica, pero no tenemos la parte social institucional, no hay un verdadero desarrollo sostenible. Es esta unión entre la ecológica y la económica. No hay un verdadero desarrollo sostenible. Si tenemos esta parte de aquí, solamente la parte ecológica, si la cuidamos y todo, y nos preocupamos por la parte social e institucional, pero no por la parte económica, solo estos dos, tampoco vamos a tener un verdadero desarrollo sostenible. Igual, si nos preocupamos por la parte económica, por el dinero, por la productividad, etcétera, y por la parte social e institucional, pero descuidamos la parte ecológica, la dimensión ecológica del desarrollo, y se nos están
destruyendo el medio ambiente, los bosques, los acuíferos, etcétera, tampoco vamos a tener un desarrollo sostenible. Entonces, ¿dónde se da un verdadero desarrollo sostenible? Aquí, donde se unen las tres dimensiones. Que las tres dimensiones sean de igual importancia. La dimensión ecológica, la dimensión económica y la dimensión social, sin ser una más que otra. Simplemente las tres dimensiones, en el lugar donde se unen, se da un verdadero desarrollo sostenible. ¿Qué es la dirección del desarrollo? La dirección, o sea, dirección hacia dónde, camino, hacia dónde va el desarrollo. ¿Qué es la dirección del desarrollo? ¿Qué son las tendencias? Tendencia es hacia dónde va algo, hacia dónde usted ve, por ejemplo, hay municipios que tienen tendencias hacia la agroindustria. Son municipios netamente agroindustriales. Hay municipios que su tendencia solamente son a ser un municipio dormitorio, donde la gente solo duerme ahí, pero trabaja en otro municipio. Hay municipios que su tendencia es, por ejemplo, hacia la industria de la maquila. Entonces, hay una tendencia, un camino hacia dónde van los municipios. Las tendencias, entonces, es un conjunto de hechos relacionados que se han dado en el pasado, se están dando en este momento y se pueden profundizar en el futuro. Eso es una tendencia. Es algo que ha pasado, que está pasando en el municipio y que puede continuar. Hay tendencias positivas hacia cosas positivas, por ejemplo, agroindustria, comercio, que crece la industria, por ejemplo, cafetalera, etcétera. Entonces, hay tendencias positivas hacia cosas positivas, pero también hay tendencias negativas. Hay municipios que su tendencia, por ejemplo, es hacia la delincuencia, hacia el narcotráfico, hacia cosas negativas, hacia las injusticias, hacia cosas que no abonan nada al desarrollo. Entonces, hay esos dos caminos, esas dos tendencias. Por supuesto, todo está englobado en problemas, hay problemas. Toda tendencia, todo camino lleva problemas. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros con la planificación estratégica? Por supuesto, potenciar las tendencias positivas. Debemos de esa dirección de desarrollo, llevarlo hacia las tendencias positivas y tratar de disminuir las tendencias negativas. Entonces, la dirección de desarrollo es esa dirección futura, deseable y posible, que hace que potencia las tendencias positivas, y corrige, si es posible eliminarlas, las tendencias negativas. Eso es lo que buscamos con la dirección del desarrollo. ¿Hacia dónde queremos llevar el desarrollo? Hacia las tendencias positivas del municipio. Esta es una técnica que se utiliza para definir los problemas, para analizar los problemas que hay en el municipio. Ya vimos que en cualquier tendencia siempre están presentes los problemas en las tendencias. En la dirección de desarrollo, la idea es solucionar los problemas que hay en el municipio. Una de las técnicas es el árbol problema. Se llama árbol, ¿por qué? Porque puede tomar una forma de árbol en la que sus raíces son las causas del problema. ¿Qué es lo que causan ese problema? Hay varios tipos de causas que generan un problema. Hay unas causas que generan otras causas que generan el problema. Entonces, las raíces son las causas del problema. El tronco, entonces, es el problema central. No es fácil definir cuál es realmente un problema, porque a veces un problema puede ser una causa de otro problema o puede ser un efecto de otro problema. No es tan fácil definir cuál es ese tronco, ese problema central. El problema entonces va a traer consecuencias o efectos. Ese problema nos trae consecuencias o efectos.
hay muchos problemas en los municipios, por ejemplo, la contaminación, por decir algo. ¿Cuáles son las causas de la contaminación? ¿Cuáles son las raíces? Posiblemente mala educación, malos hábitos con el manejo de la basura, etcétera. Hay infinidad de causas. Eso nos genera contaminación o los hábitos de la quema de los bosques, etcétera. Y esa contaminación nos trae efectos. ¿Cuáles son los efectos? Enfermedades, daños a la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, la causa son las raíces del problema. Las raíces del árbol son las causas. El tronco es el problema y las ramas son los efectos que genera ese problema. Esto es una técnica que se llama árbol problema para hacer análisis de los problemas que hay en el municipio. Los descriptores no son causas, sino son los síntomas del problema. Son lo que nos definen o nos hacen ver que existe un problema. Son indicadores cualitativos y cuantitativos. Describen cuál es el problema, qué es lo que está pasando. Por eso se llaman descriptores. Por ejemplo, veamos un ejemplo sencillo. Resulta que en un municipio hay una frecuencia en estados gripales en menores de 5 años. Hay muchos niños menores de 5 años tienen gripe. ¿Cuáles son los síntomas o los descriptores de la gripe? En la mayoría o en todos estos niños que estamos analizando. Dolor de cabeza, congestión nasal, temperatura corporal mayor de 37 grados, decaimiento, entre otros. Esos son descriptores. Me están describiendo que hay un problema. Que la mayoría de los niños menores de 5 años tienen estos descriptores o síntomas. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas son los factores sociales, tecnológicos o legales que generan el problema. ¿Cuál será la causa de que estos niños tengan gripe? ¿Será alguna causa social? La misma pobreza, las condiciones de vida, la infraestructura de la vivienda, etcétera. Esos pueden ser causas que generen que estos niños estén enfermando. Entonces las causas generan esos problemas. Hay causas directas que explican de manera directa los descriptores. El dolor de cabeza, la congestión nasal, la temperatura mayor de 37 grados, etcétera, el decaimiento, son causas directas. Las causas indirectas son las que generan son las que hacen que se generen estas causas directas. Por ejemplo, una causa indirecta de que los niños estén con gripe puede ser las condiciones de la vivienda. No tienen las condiciones adecuadas, pisos de tierra, no tienen ventanas, entra el frío, entonces esas son causas indirectas que hacen que se generen las causas directas y enfermen a los niños. Y las causas estructurales son ya de orden social, político, económico, cultural, que determinan en última instancia el problema central. ¿Cuál sería una causa estructural de que los niños estén enfermos? Podría ser a nivel nacional los altos niveles o altos índices de pobreza, que hacen que el niño viva en estas condiciones, entre paréntesis, causas indirectas, las condiciones de vivienda, que hacen que el niño se enferme. Y vemos las causas directas, que sería el dolor de cabeza, la congestión, el decaimiento, etc. Entonces, hay 3 niveles de causas. Las estructurales, que podríamos llamarle en este caso las políticas públicas en cuanto a salud, la pobreza, etc. Las causas indirectas, las condiciones de vida de estos niños, y las directas, ya la enfermedad en sí. Los efectos, entonces, son las consecuencias que exista este problema, de este problema central. Son producidos por el problema central. Veamos el ejemplo del que estuvimos hablando. La frecuencia de estados gripales de niños menores de 5 años. ¿Cuáles son los efectos de que estos niños estén enfermos? El ausentismo del trabajo de los padres. ¿Por qué? Porque se tienen que quedar cuidando al niño. Si es una madre soltera y trabaja y tiene que quedarse cuidando al niño, entonces se tiene que ausentar del trabajo. Eso es un efecto. El incremento de los gastos médicos en el presupuesto familiar.
Si de por sí la familia ya es pobre, tienen bajos ingresos y los niños se enferman, ellos tienen que invertir en medicina con un dinero que no tienen. Entonces, ese es otro efecto de que los niños tengan estas enfermedades. Los nudos críticos son claves, son causas claves que afectan a los descriptores. Tienen algunas características. Son prácticos de acción, tienen un alto impacto, los nudos críticos tienen un alto impacto, el alto impacto en este caso, pues, que tanto niños se estén enfermando, pues, eso impacta en la economía familiar, en el ausentismo del trabajo, la preocupación de los padres, etcétera, la posibilidad de que se empeore. Y esto nos ayuda a que oportunamente se pueda actuar, que políticamente y oportunamente podamos actuar. En este caso, serían las causas estructurales en las políticas de salud, si hablamos de los niños enfermos. Actuar en las políticas a nivel nacional, políticas de salud. Entonces, ¿cuál es el proceso metodológico para definir o determinar los problemas? Se identifica quién es el que anuncia el problema, dónde está el problema, quién descubrió, a través de qué, a través del diagnóstico, alguna entrevista, alguna encuesta, etcétera. ¿Cómo se detectó el problema? Luego, se identifica el problema central. ¿Cuál es realmente el problema central de lo que está sucediendo en el municipio? ¿Qué es lo que está pasando? Se identifican los descriptores del problema central, realmente qué es lo que me está describiendo que hay un problema. Luego identificamos las causas directas del problema, las causas indirectas y las causas estructurales. Establecemos la relación que hay entre las causas. ¿Qué cosas me están generando? ¿Qué otras cosas que están generando? Otras cosas que están generando el problema. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, analizamos esa relación que hay entre las causas. Identificamos las consecuencias o los efectos de los descriptores y priorizamos los problemas a través de la identificación de sus nudos críticos. ¿Qué problema es más crítico que otro? ¿Qué problema debemos de prestarle más atención que otro? Entonces, se priorizan, hay una tabla que la vamos a ver después, de priorización, una matriz de priorización. Veamos este video. Existe una forma urbana que compartimos la mayoría de los latinoamericanos, la cuadrícula de la cual crecieron nuestras ciudades. Una cuadrícula que generalmente vivía de un río, con un espacio central de encuentro general y amplio para la gente. Este modelo se replicó y muchas de estas ciudades crecieron y fueron exitosas. Tan exitosas fueron que atraían gente del campo del mismo país y del campo y ciudades de otros continentes, como nuestros bisabuelos y abuelos, que vinieron a estas ciudades y pudieron progresar socioeconómicamente de manera impensada. Los negocios se diversificaron. Se podía trabajar, pero también se podía estudiar, inventar y copiar. Allí residía gran parte del éxito de las ciudades. Hoy, 198 de estas ciudades generan más del 60% del Producto Interno Bruto de la región y son nuestro motor económico. El problema es que el crecimiento fue desordenado, poco planificado y estas ciudades dejaron de ser ese motor económico. Hoy muchas de estas ciudades de la región están en crisis y no crecen como antes. 1 de cada 4 personas vive en asentamientos informales. Se trata menos del 20% de las descargas cloacales y el río que alimentaba la ciudad no tiene vida. Tenemos que traer agua de lugares cada vez más remotos. El lugar de encuentro social ahora es peligroso. Somos la región más violenta del planeta, con más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de solamente 7. Nuestras ciudades son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático ha vuelto a nuestras ciudades más vulnerables. ¿Es posible cambiar este paradigma de crecimiento por uno más equitativo? ¿Uno que respete nuestro pasado y futuro? A nosotros nos parece que sí. Déjenme explicarles.
Hay en América Latina y el Caribe aproximadamente 140 ciudades que en el BID llamamos emergentes. Estas ciudades crecen demográfica y económicamente por encima de la media nacional, pero enfrentan desafíos como los que les contaba. Creemos que trabajando junto a ellas podemos tener un impacto clave en su desarrollo. Queremos ayudarlas a planificar su futuro de manera sustentable, aprendiendo de los errores del pasado y priorizando a la gente y al medio ambiente. Para poder hacer esto, creamos una herramienta de análisis rápido y solución multidisciplinaria, la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. La iniciativa se apoya en 3 pilares: un pilar ambiental y cambio climático, otro urbano y uno de gestión fiscal. ¿Y cómo aplicamos esta herramienta? En cada ciudad creamos un equipo interdisciplinario entre especialistas del BID y especialistas del municipio. Este equipo mixto elabora un diagnóstico rápido en base al análisis de 120 indicadores y el desarrollo de 3 estudios de base: uno para determinar el nivel de emisiones de dióxido de carbono, otro para analizar la dinámica del crecimiento de la mancha urbana y, por último, un mapa de riesgos y vulnerabilidades. Hacemos esto porque queremos que las ciudades entiendan la resiliencia como su futuro. Con todos estos datos tenemos una mejor visión de cuáles son los problemas clave para la ciudad, pero esto no es suficiente. Por eso ayudamos a la ciudad a definir prioridades dentro de estos problemas. Desarrollamos encuestas de opinión pública, realizamos un estudio económico y otro estudio de adaptación sectorial al cambio climático. Con estas piezas podemos armar un plan de acción junto al municipio. Buscamos soluciones técnicas para los temas críticos priorizados y les financiamos proyectos para poder llevarlos a ejecución. En muchos casos, este plan termina convirtiéndose en una verdadera guía para las autoridades municipales. Tardamos aproximadamente unos 12 meses en llevar a cabo todo este proceso. Durante el mismo, la participación de la gente es esencial, y no solo por la participación de los ciudadanos en la encuesta. También promovemos su involucramiento a través de la creación de un sistema de monitoreo ciudadano basado en modelos probados como el Cómo Vamos de Colombia o el Nos a Sao Paulo de Brasil. En programas como estos, la sociedad civil, la academia y el sector privado, en conjunto con el municipio, establecen objetivos de desarrollo para la ciudad y después le dan seguimiento mediante un sistema de indicadores. Estamos aplicando esta herramienta en 40 ciudades y esperamos hacerlo en otras 10 antes que finalice el 2015, 50 ciudades en total. Hasta ahora hemos visto que los temas más recurrentes priorizados en las ciudades son movilidad y transporte, saneamiento, drenajes e inundaciones, residuos sólidos, conservación del patrimonio histórico, uso del suelo y zonificación, mejoras en el manejo fiscal y la seguridad ciudadana. Sin embargo, el mayor desafío ha sido desarrollar soluciones integrales multisectoriales, donde la integridad es mucho más que la suma de las partes. Creemos que el futuro de la iniciativa será determinado en gran parte por cuán exitosos seamos en aplicar este tipo de soluciones. La buena noticia es que no somos los únicos a los que les interesó esta herramienta. Tenemos varios socios en la región que nos propusieron adueñarse de la misma para poder replicarla. Como resultado, la iniciativa se ha convertido en un bien público regional que puede ser utilizada libremente por la población de nuestra región que quiere discutir su futuro urbano. Por ejemplo, en Colombia, Findeter lo ha implementado ya en 8 ciudades y espera hacerlo en otras 2. En Brasil, Caixa Econômica lo ha hecho en 4 ciudades y se propone incrementar el número. Otros 5 gobiernos de la región tienen planes similares para 2014 y 2015. También tenemos varios socios en la academia que quieren empezar a trabajar en el marco de la iniciativa. Para ellos es una oportunidad única el aplicar su investigación a proyectos concretos, y para nosotros es una buena forma de integrar nuevo conocimiento. Por ejemplo, con ETH Zurich ya estamos diseñando un parque lineal en Trinidad y Tobago a lo largo de un río urbano. Con la ayuda de Jan Gehl, estamos volviendo a hacer ciudades para la gente. Queremos democratizar el uso del espacio público, mejorarlo y ampliarlo. Queremos promover la movilidad sostenible, queremos más transporte público de calidad y menos autos.
más bicicletas y peatones y menos accidentes de tránsito. Ya estamos probando varias de estas medidas en ciudades como Mar del Plata, Argentina, y ahora se vienen Asunción, Jalapa, Palmas y Tegucigalpa. Pensamos a la iniciativa como un espacio de innovación y prueba de nuevas ideas. Y no nos olvidemos de los donantes, aquellos socios que permiten que esta iniciativa siga creciendo. Al igual que nosotros, ellos están cada vez más convencidos que trabajar en ciudades emergentes es clave para el desarrollo de nuestros países. Gracias a la metodología de la iniciativa, hemos generado un espacio y un momento para que las ciudades desarrollen una visión, que se piensen a 50 años, que se planifiquen y se haga nuevamente urbanismo, pero proponemos que ahora lo hagan de manera holística. Queremos también que la calidad de vida de los que viven en las fronteras del espacio construido sea la misma que la del resto de la ciudad. E invitamos a las ciudades a que intercambien conocimiento y se abran a la crítica constructiva de sus ciudadanos. En definitiva, proponemos una visión de ciudad que sea inclusiva y sostenible para que en América Latina y el Caribe la equidad urbana se vuelva una realidad. Bueno, ya vieron qué interesante esta iniciativa de ciudades emergentes del BID. Tegucigalpa ya está incluida, ya la están trabajando en esta iniciativa. Muy interesante iniciativa y esperemos que dé muy buenos resultados. Vamos a ver ahora, ya vimos algunas herramientas y terminamos con la iniciativa, la herramienta de ciudades emergentes. ¿Cómo encontrar soluciones a través del diagnóstico? Hay un diagnóstico muy conocido que es el análisis FODA. ¿En qué consiste el análisis FODA? Primero acordémonos que tenemos problemas en el municipio, ¿qué solucionar? Eso lo hemos encontrado en el diagnóstico. Cada problema lo vamos analizando, puede ser a través de la técnica de árbol problemas, etcétera, o hay otras técnicas también para analizar problemas. Hay fichas problemas, fichas potencialidades, existen varias herramientas. Cada problema dijimos que tenían un nudo crítico. Debemos de analizar qué iniciativas se dieron o hay en el municipio en base a ese problema. ¿Qué iniciativas ya existen en el municipio? Luego, basados en esas iniciativas, vamos a definir otras alternativas de solución. ¿Qué alternativas podemos encontrar para ese problema? Cada problema lo vamos a analizar así. Entonces, respecto al problema, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 alternativas de solución. Vamos a analizar cada una de esas alternativas y vamos a ver qué dificultades encontramos en cada una de estas alternativas. Cada alternativa que encontremos va a tener sus dificultades. No todo va a ser fácil, no todo es color de rosa, no todo es facilísimo. Entonces, de cada alternativa, analizando sus dificultades, vamos a ver con qué recursos contamos para poder solucionar o para poder llevar a cabo esa alternativa. ¿Qué recursos se necesitan o con qué recursos contamos para poder llevar a cabo esas alternativas? Y una vez analizadas las alternativas, sus dificultades y sus recursos, definimos una estrategia de solución para ese problema. Una vez hagamos el análisis de cada alternativa, sus dificultades y sus recursos, definimos la estrategia. Hablábamos entonces que una de las técnicas era el diagnóstico FODA. ¿Qué es el FODA? Son las siglas de fortalezas, que son las ventajas comparativas y competitivas que tiene el municipio, esas capacidades locales que tiene, los recursos con que cuenta, con lo que se puede apoyar para lograr la visión. Las fortalezas pertenecen a un presente positivo. Es todo lo bueno, lo positivo que tiene el municipio. Esas son las fortalezas. A lo interno. Las fortalezas son a lo interno del municipio. Las oportunidades son circunstancias externas que son favorables para
la municipalidad, para el municipio, para la población, y que se deben de aprovechar. Las oportunidades son un futuro positivo. Las fortalezas son un presente positivo, las oportunidades son un futuro positivo. Tenemos las debilidades, que son, lamentablemente, pues hay debilidades en los municipios. Son circunstancias reales por las cuales el municipio no puede desarrollarse. Frenan el desarrollo. Son los problemas que tiene el municipio. Y no se orientan hacia un buen desarrollo o hacia una visión. Son un presente negativo. Ojo, las fortalezas y las debilidades son a lo interno del municipio. Fortaleza y debilidad. Las fortalezas son positivas, las debilidades son negativas. Y tenemos las amenazas, que son aspectos desfavorables a lo externo del municipio que afectan negativamente el desarrollo del municipio. Entonces, las amenazas son un futuro negativo. Las oportunidades y amenazas pertenecen a lo externo del municipio. Las oportunidades son positivas, las amenazas negativas, y las fortalezas y las debilidades son a lo interno del municipio. Las fortalezas son positivas y las debilidades son negativas. Todo eso lo podemos ver en un resumen que vamos a tener, un cuadrito que vamos a ver sobre el FODA. ¿Por qué es importante hacer un análisis FODA? Porque nos permite conocer la situación actual del municipio, tanto a lo interno como a lo externo del municipio. ¿Qué está pasando? Decía un personaje, si pudiéramos saber primero dónde estamos, y si lo trasladamos a la planificación estratégica, estamos hablando del diagnóstico, si pudiéramos saber primero dónde estamos, diagnóstico, y hacia dónde vamos, la dirección de desarrollo o la visión, podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué es eso del qué hacer y cómo hacerlo? Planificación estratégica, el plan estratégico. Si pudiéramos saber dónde estamos, diagnóstico, hacia dónde vamos, visión, podríamos juzgar qué hacer y cómo hacerlo, plan estratégico. Eso lo dijo Abraham Lincoln, expresidente de Estados Unidos. ¿Qué es el FODA entonces? F de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si lo dividimos en 4 partes, 4 cuadrantes, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son a lo interno. Las fortalezas y las debilidades son a lo interno del municipio. Las oportunidades y las amenazas son a lo externo. Tengan muy en cuenta eso. ¿Qué es interno y qué es externo? Fortalezas y debilidades interno, oportunidades y amenazas externas. De manera positiva son las fortalezas y las oportunidades. Son aspectos positivos. Y aspectos negativos, las debilidades y las amenazas. Este cuadrito resume de una manera muy práctica el FODA, el diagnóstico FODA. ¿Cómo se hace un diagnóstico FODA y a dónde pertenece cada uno de ellos? ¿Qué es lo que queremos hacer con un plan estratégico en cuanto al FODA? Incrementar las fortalezas. Aprovechar las oportunidades. Ojo, si somos fuertes en algo, podemos incrementarlo. Si se nos vienen oportunidades, aprovecharlas. Disminuir las debilidades. Por supuesto, queremos disminuir todas esas debilidades que tenemos. Y neutralizar, porque posiblemente no las podamos eliminar, neutralizar las amenazas. Ojo, incrementar fortalezas, aprovechar oportunidades, disminuir debilidades y neutralizar amenazas. Eso es lo que queremos lograr cuando hacemos el plan estratégico y hemos hecho un diagnóstico basado en la técnica del FODA. Esta es una matriz de impacto que se debe de hacer. Analizamos cada uno de los elementos del FODA, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, y su impacto. Si es un impacto, si las fortalezas tienen un alto impacto, un medio impacto, un bajo impacto. Eso nos ayuda a analizar
cómo vamos a usar esas fortalezas. Igualmente con las oportunidades, si tienen un alto, un medio o un bajo impacto. Las debilidades, si son de muy alto impacto, pues tenemos que trabajar en esas debilidades. Igualmente en las amenazas, si tienen un alto impacto, un medio impacto o un bajo impacto. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a hacer esta matriz de impacto del análisis FODA, nos ayuda a definir cuáles son las estrategias para qué. Para potencializar o incrementar las fortalezas, para disminuir y, si es posible, eliminar las debilidades, aprovechar al máximo las oportunidades y neutralizar y disminuir las amenazas. Hay una matriz que no sé si hay algún autor, si yo he buscado y no he encontrado el autor, yo me la atribuyo, que yo la elaboré, pero si aparece algún autor, pues con mucho respeto, pero yo me atribuyo esta matriz, la matriz DOFAC. ¿En qué consiste la matriz DOFAC? Agarramos, por supuesto, las debilidades, que son los mayores problemas del municipio. Cada una de las debilidades que hemos encontrado, las analizamos, las cruzamos o analizamos con cada una de las oportunidades, fortalezas y amenazas que hemos encontrado, por supuesto, que tengan relación con esa debilidad. La debilidad X, por ejemplo, problemas de basura. Entonces, todas las oportunidades que se relacionen con esa debilidad, todas las fortalezas que tengan relación con esa debilidad y todas las amenazas que tengan relación con esa debilidad. ¿Para qué? Al final de este análisis vamos a llegar a unas conclusiones. Por eso se le agrega la C a la sigla DOFAC. C de conclusiones. Esas conclusiones eventualmente se pueden convertir en estrategias o en objetivos o en soluciones a los problemas. Por eso es importante hacer esta matriz después de elaborar el análisis FODA, hacer una matriz DOFAC en la que analizamos cada una de las debilidades con las demás y llegamos a conclusiones o estrategias. Que esas estrategias nos pueden ayudar en el plan estratégico. Pueden ser las estrategias que nosotros propongamos eventualmente en un plan estratégico. Este es un ejemplo de una matriz DOFAC que elaboré para la Asociación Scout de Honduras. No se las voy a leer, pero solo les voy a mostrar la debilidad, falta de comunicación hacia los jóvenes por parte de la dirigencia Scout. Y hay otras debilidades relacionadas con esa debilidad. ¿Cuáles son las oportunidades relacionadas con esa debilidad? Las fortalezas relacionadas con esa debilidad y las amenazas relacionadas con esa debilidad. Al final se llegó a estas conclusiones. Que hay que fortalecer el plan de comunicaciones, que hay que definir mecanismos de participación de los directores, que hay que establecer un programa de becas para los scouts y difundirlo a través de redes sociales, establecer alianzas con organizaciones y buscar apoyo gubernamental. Esas son conclusiones o estrategias a las que se llegaron después de hacer este análisis DOFAC. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esta clase sobre diagnósticos, los métodos de diagnóstico. Cualquier duda, cualquier consulta, acuérdense de hacerla en el foro de consultas de la plataforma virtual de aprendizaje. Sigan el itinerario de aprendizaje y nos vemos en la siguiente clase con un interesante tema.